la clase de mecánica, yo les presenté brevemente el trabajo sobre la ley de Ohm. Hoy día lo que voy a hacer es desarrollar 3 ejercicios para que ustedes tengan clarito cómo se desarrollan los ejercicios utilizando el triángulo de Ohm. ¿Ya? Entonces, voy a dar vuelta aquí la pantallita. Yo les expliqué esto. Ya, no hay problema, Sofía. Ya, la ley de Ohm eh, permite al ser humano poder trabajar con 3 variables, con el voltaje, la intensidad y la resistencia, ¿ya? Los- el voltaje se mide en voltios, la intensidad de corriente se mide en amper y la resistencia eléctrica se mide en ohmios, ¿ya? Para calcular cualquiera de estas 3 variables, yo tengo acá fórmulas. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje, voy a utilizar la fórmula número 1. Si quiero calcular la intensidad de corriente, voy a utilizar la fórmula número 2. Y si quiero calcular la resistencia, voy a utilizar la fórmula número 3. ¿Ya? Pero para que esto no sea tan engorroso y ustedes no tengan que estar recurriendo a tanta fórmula, existe algo que se llama el triángulo de Ohm, que es este que está acá. ¿Ya? Este triángulo me permite hacer el mismo procedimiento que yo les mencioné anteriormente, pero más corto. ¿Cómo se hace esto? El triángulo de Ohm lo que hace es que usted tiene que tapar la variable que quiere calcular. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje, yo voy a tapar con mi dedo la letra V y las variables que están hacia los lados me va a decir que tengo que multiplicar, ¿ya? Ahora, si yo quiero calcular la resistencia eléctrica, yo voy a tapar con mi dedo la letra R y según la distribución de las variables que están ahí, me pide que tenga que dividir el voltaje y la intensidad. ¿Ya? Del mismo modo, si yo quiero calcular la intensidad de corriente, la distribución de las variables me va a indicar que tengo que dividir voltaje y resistencia. ¿Ya? Esto es lo mismo que está ahí en las fórmulas, solamente que un poquito más práctico a la hora de hacer los ejercicios. ¿Ya? Ahora, vamos a trabajar directamente con ejercicios. Mire, el primer ejercicio dice, ¿cuál es la resistencia de un circuito por el que circula una corriente de 2 amperes con una tensión de 12 voltios? Entonces yo lo primero que voy a hacer en el ejercicio es registrar los datos. ¿Qué datos voy a registrar? La resistencia, la intensidad y el voltaje. Vuelvo a leer nuevamente el ejercicio e identifico los datos. Tengo aquí un dato que me dice 2 amperes y tengo otro dato aquí que dice 12 volts. ¿Ya? 2 amperes corresponden a la intensidad. Recordemos acá lo que yo les expliqué, que la intensidad se mide en amperes. Entonces, aquí donde dice intensidad, yo voy a registrar los 2 amperes. Y los voltios, que son estos que están acá, los voy a registrar aquí, 12 voltios. ¿Qué me están pidiendo calcular entonces? La resistencia. Eso es lo que yo no sé. Entonces ahora utilizo mi triángulo de la ley de Ohm y si me piden calcular la resistencia, yo tapo la letra R y tengo que dividir voltaje e intensidad. Entonces aquí lo escribo así. R es igual a voltios partido por la intensidad. Reemplazo los datos. R todavía no lo conozco, esa es mi incógnita. Va a ser igual a voltios, que en este caso son 12, dividido en la intensidad, que en este caso son 2. 2 amperios. Resistencia entonces sería igual a 12 dividido 2. ¿Cuánto sería eso? ¿Alguien que me diga? Ya pues chiquillo. 6. Muy bien, Vicente. 6. Y en este caso, la resistencia, la unidad de medida eran los ohmios.
Entonces, la unidad de medida de aquí va a ser ohmios. Ya pueden hacerlo con esta figura o escribir ohmios, como ustedes quieran. ¿Ya? Así se determina la resistencia eléctrica de un circuito. Vamos a ver ahora cómo se hace para calcular la intensidad de corriente. ¿Ya? Volvemos a lo mismo. Dice, calcule la intensidad de corriente. Esta va a ser mi incógnita, lo que yo quiero descubrir, que circula por un dispositivo de 2000 ohmios al aplicar 200 voltios. Entonces, lo primero que hago es registrar los datos. Siempre hagan eso primero. ¿Qué datos tengo que tener? Resistencia, intensidad y voltaje. Reviso nuevamente en el problema. ¿Qué datos tengo? Tengo aquí este dato que me dice 2000 ohmios y tengo aquí este dato que me dice 200 voltios. ¿Qué eran los ohmios? Según nuestra descripción anterior, los ohmios son la resistencia. Entonces, donde dice R, yo voy a colocar 2000 ohmios y además me están dando el voltaje, que son 200 voltios. ¿Qué me están pidiendo calcular? La intensidad. ¿Ya? Vuelvo al triángulo de Ohm y para calcular la intensidad, yo tapo la letra I de la intensidad y me pide dividir el voltaje y la resistencia. Entonces, acá en el ejercicio yo voy a colocar I es igual a voltaje dividido por la resistencia. Reemplazo los datos. La I la mantengo porque no la conozco. Voltios son 200 voltios y dividido por la resistencia, que son 2000 ohmios. ¿Ya? Hago la división de esto y sería, ¿cuánto sería? Que no tengo mi calculadora a mano. ¿Cuánto sería 200 dividido en 2000? 0,1, ¿no? Perfecto. Ya, 0,1 y en este caso la intensidad se mide en amper. Entonces aquí vamos a colocar amperios. ¿Ya? Serían 0,1 amper. Y finalmente vamos a terminar con el cálculo del voltaje. Dice el ejercicio, calcule el voltaje que existe entre los extremos de una resistencia de 100 ohmios por la que circulan 0,1 amperios. ¿Ya? Registramos los datos del ejercicio y tienen que ser resistencia, intensidad y voltaje. Reviso en el ejercicio entonces, ¿qué me están dando? Me están dando aquí un dato que según este símbolo que aparece acá son ohmios, por lo tanto es la resistencia. Entonces en resistencia yo voy a registrar 100 ohmios y me están dando 0,1 amper, que los amper son la intensidad. Entonces aquí en intensidad yo voy a colocar 100 amper. Y me están pidiendo calcular el voltaje. Vuelvo al triángulo de Ohm. Tapo la letra V porque eso es lo que me están pidiendo calcular. Y según la distribución de las variables me tengo que dedicar a multiplicar la I por la R. Entonces registro acá. Voltaje es igual a I por R. Ahora no vamos a dividir, vamos a multiplicar. Y reemplazamos los datos. Voltaje no lo conozco y es igual a 100 amperes por la resistencia eléctrica, que son 100 ohmios. Y el voltaje sería igual a, ¿cuánto sería? Un 2. Ahí. Serían 10.000 voltios. ¿Ya?
Así se desarrollan los ejercicios. Nosotros ya vimos recién uno para calcular el voltaje, otro para calcular la intensidad y otro para calcular la resistencia. Ustedes, si quieren, pueden usar la fórmula directa o trabajar con el triángulo de Ohm, como ustedes quieran. Yo les recomiendo que utilicen el triángulo de Ohm para un tema más práctico, ¿ya? Y después registran la fórmula, ¿cierto? Y los datos reemplazados. ¿Ya, chiquillos? Eso era lo que yo les quería explicar el día de hoy, más que nada para que pudieran trabajar bien en la guía que les voy a mandar esta semana y la semana siguiente, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda que podamos aclarar ahora en este momento. ¿Nadie? Ya, la Sofía dice que entendió todo bien. Carolina, ¿alguna duda? Vicente, ninguna duda también. Ya, espero que les haya quedado súper bien, Carolina. Ojalá que haya quedado clarito. Yo durante el día les voy a enviar la tarea. Tuve un problema con mi computador, no sé qué le pasa. Está ahí tratando de restaurarse porque se desconfiguró, no sé qué le pasó. Así que apenas termine de restaurarse, yo les envío la tarea que corresponde a esta semana. Cualquier duda o consulta que tengan en cuanto a el procedimiento de la guía, ustedes me hablan al WhatsApp o me escriben un correíto y yo les respondo. Hasta las 5 de la tarde yo full trabajo. Si ustedes me llegan a hablar después de esa hora, chiquillos, y yo no les respondo al tiro, no es porque no quiera, es porque estoy haciendo otra cosa o estoy ocupadita, pero apenas tenga el tiempo de hacerlo, lo voy a hacer. ¿Ya? Eso sería, chiquillos. No les quito más tiempo y apenas tenga listo esto, les mando la guía y quedamos al tanto. ¿Ya? Así que eso sería. Cuídense, que tengan una buena semana y que les vaya súper bien en el desarrollo de sus tareas. Pueden ir saliendo de la sala nomás si quieren.